nuestra serie expositiva sobre el libro de Josué. Y quiero introducir el tema de hoy diciendo que aquel feliz cruce del Jordán por parte del pueblo de Israel inexorablemente conducía a la guerra. Y no era una guerra cualquiera, sino que tenemos que enfocarnos en el contexto de la guerra justa, es decir, aquel tipo de prueba que Dios envía a su pueblo para que se cumpla su bendito propósito. Pues bien, el pueblo entraba a Canaán, como ya lo habíamos visto en unos sermones anteriores, pasaron el Jordán y el conflicto se tornaba necesario para poder ocupar la tierra que Dios había prometido a su pueblo, a las 12 tribus, no solo para que tuviesen un lugar donde vivir, sino principalmente un lugar donde pudieran tener comunión con Dios y practicar la fe con total libertad. Ese era el propósito de la entrada a Canaán. Pero aquel conflicto no podía iniciar si antes el pueblo del Señor no era totalmente restaurado en el pacto. Y para eso era obligatoria la restitución de la señal del pacto en el cuerpo, la cual era la circuncisión en aquel momento, la cual no habían recibido los jóvenes de la congregación de Israel. Sobre este particular comenta Edersheim: todavía quedaban dos cosas por hacer antes de que Israel pudiera entrar en guerra con Canaán. A pesar de ser el pueblo de Dios, Israel había estado bajo juicio durante casi 40 años y los que nacieron en el desierto no llevaban la marca de la circuncisión. La segunda cosa era tomar la Pascua, pero para tomar la Pascua el pueblo necesitaba ser circuncidado. Esta señal del pacto dada al pueblo sería el inicio de la restauración final de aquella generación del pueblo de Israel. Vamos a leer el texto que servirá de base para nuestro sermón dominical de hoy y que se encuentra en Josué capítulo 5, versículos 2 al 8. Josué capítulo 5, versículos 2 al 8. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Amén. Después de haber entrado a Canaán, las obras de Dios no se detuvieron. No podemos decir o pensar que el último milagro de Dios fue la apertura del Jordán, eso no, sino que el Señor
siguió obrando de una manera poderosa en su pueblo. Entonces, pero llegó un momento en que el pueblo estaba descansando, pues era necesario el descanso, y ese descanso es interrumpido por una orden. ¿Cuál fue la orden? La orden dada fue que el pueblo se debía circuncidar, algo que debería haber ocurrido a los 8 días de nacido de cada uno de los hijos de Israel, de los varones piadosos, pero eso no había ocurrido. Bien, en segundo lugar, el texto nos permite ver que seguramente por negligencia y juicio, los padres se habían olvidado de la obligación de circuncidar a sus hijos, y el Señor estaba restaurando el pacto que había hecho con Israel desde la época de Abraham. Finalmente, vamos a observar cómo el Señor renueva ese pacto y cómo esa renovación era necesaria como una muestra de consagración y piedad de los hijos de Israel antes de ir a la guerra. Nuestro sermón de hoy lleva por título Un pacto renovado por Dios, y vamos a iniciar nuestro primer punto, que se enuncia de la siguiente manera: un pacto renovado por Dios a través de una señal de sangre. Versículos 2 y 3. Voy a leerlos en la Biblia de las Américas nuevamente. Dice: en aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araloc. Antes de seguir adelante, tal vez alguno podrá decir: oye, ¿qué es la circuncisión? ¿A qué se refiere con eso? Pues bien, creo que es necesario aclarar primero que la circuncisión era una señal del pacto, una señal del pacto que Dios le había dado previamente a Abraham, y era una de las regulaciones de la ley. Ahora bien, esa señal que Dios le dio a Abraham desaparecería con el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque habiéndosela dado a Abraham, posteriormente entró a formar parte del cuerpo normativo de la ley, del pacto mosaico, y digamos que este es uno de los elementos que no pasó al nuevo pacto. Quedó en la cruz, chocó con la cruz y no pudo trascender. Entonces, inicialmente entendemos que la circuncisión es una señal de pacto, pero ¿en qué consiste la señal de pacto? Bueno, era un procedimiento quirúrgico que consistía en cortar el prepucio de carne que cubría la parte superior del órgano reproductor masculino. Con esa terminología evito la censura en horario infantil. Pues sí, circuncidar significa corte en redondo, y es un procedimiento que se realizaba en aquella época sin anestesia y con una herramienta filosa que permitiera un corte rápido, pues el dolor era terrible, principalmente en algunos días después de aquella cirugía. La circuncisión llegó a ser tan importante para el pueblo de Israel que se hacía una clara distinción basada en la circuncisión entre Israel y los demás pueblos. Israel decía: nosotros somos los circuncidados y todos los demás son incircuncisos e impíos. No podía haber un peor insulto entre los mismos hijos de Israel que se dijesen uno al otro: tú eres un incircunciso. ¿Qué significaba estar o no estar circuncidado? Pues el circuncidado entendía que era una persona que era receptor de las promesas de Dios y que estaba en una buena posición de pacto, mientras que aquel que no era circuncidado era equivalente a ser alejado del Señor y sin derecho a estar en las promesas. Pero hay varios detalles aquí que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, se dice que Dios le mandó a Josué que se hiciera cuchillos afilados. En la versión de las Américas dice cuchillos de pedernal. El pedernal era un material muy duro, muy fuerte, como de cuarzo,
Y creo que no eran cuchillos tan grandes, sino cuchillos que pudiesen manipular fácilmente para hacer una incisión estilo cirugía. Pero lo que llama la atención es que el Señor tuvo que mandar a hacer esos cuchillos. ¿No se le hace extraño que el pueblo de la circuncisión no tuviese herramientas en ese momento para hacer la circuncisión? ¿Qué había pasado? Ya no existían. De tal manera que el Señor ordena que se vuelvan a elaborar. Es decir, la práctica se había dejado a un lado, se había apartado, la ceremonia había dejado de existir, y sobre eso nos vamos a ocupar un poco más adelante. Pero también vemos que la responsabilidad de los padres había sido abandonada con sus hijos. Un último aspecto de esta sección que me gusta considerar es que al final de los últimos 2 versículos observamos el nombre de la colina, del collado. Le pondrían por nombre Aralot, que significa collado de los prepucios. Yo creo que hoy en día nos sonaría gracioso que un lugar geográfico se llamara así, el collado de los prepucios. Yo no me imagino, vamos a observar la llanura sobre el collado de los prepucios. No, creo que el problema que tenemos acá es la brecha cultural entre la cultura israelita y nosotros. Para ellos, la circuncisión sí era un evento doloroso, pero recordemos algo, y es que para el pueblo, a pesar de que era doloroso, era motivo de gozo poder circuncidarse, poder circuncidar a sus hijos, porque era la señal inicial del pacto. Por lo tanto, para ellos debería ser un nombre gozoso, en donde allí quedó nuestra vergüenza, algo así. Allí quedó cortada y sepultada. Recuerden esto, era un ritual en donde se cortaban y se sepultaban, se amontonaban allí y quedaban bajo tierra. Es como si dijeran, están quitando lo que impide nuestra comunión con Dios. Y esto nos lleva a una primera aplicación, y es que en tiempos del nuevo pacto, si bien nosotros los varones no derramamos la sangre por motivo de circuncisión, nuestro Señor Jesucristo sí derramó su sangre para expiar nuestro pecado. Pero también hay una, y creo que es la más importante aplicación que podemos hacer con relación a la circuncisión, y es que si bien es cierto que hoy en día no llevamos una señal externa de circuncisión de entrada al pacto, sí tenemos una señal interna poderosa en nuestro corazón que es aplicada en los creyentes por el poder del Santo Espíritu de Dios que corta eso que sobra en nuestra alma y que no nos deja relacionarnos con Dios, y el Señor nos ubica, nos coloca, nos pone en una correcta relación con el Dios Todopoderoso. Y es seguramente este tipo de circuncisión espiritual la mejor noticia que el creyente puede recibir, en donde sabemos que somos aceptos en el nuevo pacto, no por una señal física, sino por una señal espiritual que Dios mismo, por su espíritu, por su sangre, por su poder, aplica en nosotros y para su gloria. Toda esa cirugía del alma se realiza con base en la obra expiatoria de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, debemos ocuparnos de nuestro siguiente punto, que hemos denominado un pacto renovado por Dios a un pueblo que había olvidado el mismo. Esto parece contradictorio. Dios renueva el pacto con un pueblo que había olvidado el pacto. Cualquiera diría, ¿cómo así? Sí, esto es una manifestación clara de la gracia y el amor de Dios para con su pueblo. Voy a leer versículos 4 al 6 en la Nueva Versión Internacional. Dice, realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto.
Todos ellos habían sido circuncidados, pero los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba, después de salir de Egipto, el Señor les había prometido a sus antepasados que le daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. En el versículo 2 nosotros habíamos visto que el Señor mandaba a que se hiciera una segunda circuncisión. Eso no significa que el prepucio volvió a crecer y tuvieron que cortarlo. No, lo que significa literalmente es la explicación que aparece a partir del versículo 4. Seguramente los que murieron en el desierto sí estaban circuncidados, pero los que nacieron durante la travesía del desierto no estaban circuncidados. ¿Por qué? Si hacemos una interpretación centrada en el hombre, es decir, antropocéntrica del pasaje, pudiéramos decir que el pueblo olvidó la circuncisión o que lo consideró algo banal, o por otra parte que si lo justificáramos de una manera humanista, podríamos atribuirle tal abandono del pacto al camino por el desierto y la presión de los enemigos, pero nada de eso justifica olvidar la circuncisión. El asunto focal aquí es que el pueblo estaba bajo juicio. Y es lo que se observa claramente al final del pasaje del versículo 5 y 6. Todo el pueblo había caído bajo el terrible juicio de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo, por la rebeldía, por la idolatría y demás. Miren, para el judío la circuncisión era una bendición, algo que se gozaba, algo en lo cual ellos se identificaban como pueblo de Dios. Pero algo que les recordaba también que el pueblo había sido liberado por la intervención directa de Dios en Egipto, algo que mostraba la comunión con Dios. Son tantas cosas que aquella simple señal podía mostrar o mostraba en el tiempo a los hijos de Dios. Pero es difícil no observar en el pasaje también, leyendo entre líneas, que había una responsabilidad olvidada de los padres. ¿Y qué era lo que habían olvidado estos padres para con los jóvenes, con sus niños? Pues había algo de negligencia espiritual que fue la constante en toda aquella generación que murió en el desierto. Porque para que dejemos de considerar importante algo que Dios ha ordenado, es porque nuestro corazón con toda seguridad se ha endurecido. Y esto había ocurrido en el desierto. El corazón de estos hombres se había endurecido y el pueblo dejó de instruir y de cumplir con lo que Dios había ordenado para con sus hijos. Creo que en esta parte deberíamos reflexionar sobre lo que son nuestros deberes como creyentes, como hijos de Dios, aun cuando Dios nos disciplina. Y es que aun cuando el Señor nos disciplina y nos podamos sentir desanimados, tenemos una obligación muy grande para con nuestros hijos. No podemos desanimarnos tanto que abandonemos a nuestros hijos a sus propias iniciativas, que abandonemos a nuestros hijos por el solo hecho de que estoy molesto y resentido con Dios o con el pastor o con la iglesia. No. Nuestra obligación es seguirlos entrenando en el temor de Dios, para que ellos observen que la disciplina la recibimos como lo que es, una acción directa de Dios sobre nuestra alma para restaurarnos en una correcta relación. Ahora, si pensamos en la disciplina del pacto, estos últimos versículos, últimos versículos que leímos, versículos 4 y 5, 5 y 6, donde dice, pues todos los del pueblo se habían salido, estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto
no estaban circuncidados porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Aquí empieza la explicación de esa disciplina de Dios para con el pueblo. Juicio sí, pero no para destrucción. Podían caer en el desierto muertos, pero no iban a perderse eternamente. Era parte de la bendita disciplina del Señor. 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. En todo el libro de Números, cuando usted lo lee, varias veces he dicho que es uno de los libros que tal vez es más pesimista para el simple lector de toda la Escritura. El pueblo de Israel entra recurrentemente en acciones idólatras, paganas, negación del Señor y rebeldía. ¿Recuerdan el evento particularmente de los 12 espías enviados por Moisés? Regresan de la tierra que Dios había prometido y solo Josué y Caleb dieron un reporte de acuerdo a la fe que Dios había puesto en ellos. Si es una tierra maravillosa y si hay gigantes, pero los comeremos como pan. Mientras que los otros decían, no, allí habitan los hijos de Anán. Cada uno es enorme y nosotros al lado de ellos nos vemos como langostas. Dios, ¿por qué nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar a morir? Yo me imagino el desespero de Josué y Caleb. No, hermanos, por favor no digan eso. ¿Cuál fue el resultado? La disciplina, el juicio, el dolor para el pueblo. Dios los estaba disciplinando, los estaba apretando y le dijo, ustedes no van a entrar en la tierra de la promesa, sino que van a morir todos. Y pasaron 40 años de aquellos que dieron el mal reporte al pueblo y el pueblo que recibió el mal reporte, y pasaron 40 años vagando en el desierto, muriendo, sufriendo. ¿Por qué? Por haberse apartado del Señor. Y es que todo pacto tiene inmersa la disciplina. Ese pacto tenía por dentro la disciplina, y la disciplina de los pactos es ineludible, porque el mismo Dios nos ha dicho que en ninguna manera dará por inocente al culpable. Y creo que es una razón bíblica terrible para que nosotros temamos estando en pacto. Alguno podrá decir, pastor, pero estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto es solo gracia y gracia. Y nosotros decimos, sí, amén, el nuevo pacto es solo gracia, pero ¿acaso no tiene disciplina el nuevo pacto? Teniendo mayores promesas, ¿no será más fuerte la disciplina que Dios aplique en el nuevo pacto al que tenga por inmunda la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo? ¿No será peor violar el nuevo pacto que haber violado el antiguo pacto? Son reflexiones a las que nos llevan este tipo de relatos. Miren, quiero hacer una segunda aplicación en este segundo punto, y es nuevamente relacionada con las señales del pacto. Las señales del antiguo pacto son muy diferentes a las señales del nuevo pacto. Recordemos, en el antiguo pacto teníamos la circuncisión, la Pascua y teníamos otras señales. Pero ¿por qué quiero traer al presente estas dos? Porque creo que a veces cometemos un grave error, un serio error, al tratar de hacer lo que nuestros hermanos, amados hermanos presbiterianos y reformados en general, hacen con relación a la circuncisión, al igualarla al bautismo de niños y mostrarla como una señal inicial de entrada en el nuevo pacto. Con todo el respeto y haciendo un estudio serio de la circuncisión, es imposible reemplazarla por el bautismo de infantes. Porque los sujetos del bautismo son distintos. Son personas adultas con capacidad de discernir.
y la forma de bautismo es totalmente distinta. Y recordemos algo, cuando nuestro Señor se hizo carne, se hizo hombre, se aplicaron simultáneamente, mientras estaba esa transición entre el antiguo y el nuevo pacto, simultáneamente las dos señales. Y con la Pascua sucede algo parecido. Aunque hay un tema en común que es Cristo, en la Pascua se anunciaba la venida de Cristo, hoy en la Santa Cena o en la Cena del Señor, nosotros vemos la obra de Cristo ya cumplida. Por lo tanto, hay un mayor valor en la nueva señal de pacto que en la antigua señal de pacto, ¿verdad? Entonces, debemos tener estos aspectos en mente para evitar confusiones entre pactos, porque no pueden mezclarse. El último de los aspectos que deseo tratar lo he titulado un pacto renovado por Dios como antesala a la conquista. Y vuelvo a leer en la Biblia de las Américas, dice versículos 7 y 8, y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. El asunto principal de esta parte del sermón no es que los israelitas iban a conquistar Canaán, tuvieran prepucio y había que quitárselos. Ese no es el asunto principal acá. El asunto principal es la posición del pueblo frente a Dios según ese pacto. La posición del pueblo para con Dios. La misma Biblia hace una descripción exacta de la situación del pueblo antes de la circuncisión. Le llama incircuncisos. Un término demasiado fuerte. Versículo 7. Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. No creo que se refiriese solamente a la condición física. Hablaba del alejamiento pactual de estos hombres para con Dios. Ahora, alguno podrá decir y podrá objetar de esta manera, pastor, pero Dios no estaba obrando en ellos. No habían vencido a dos naciones grandes antes de pasar el Jordán, como lo eran Sehón y al rey Sehón y a Og, rey de Basán. No habían vencido a naciones muy grandes y luego Dios no les abrió el Jordán para que pasaran. Y los corazones de los cananitas se habían debilitado. Eso no es una muestra del amor de Dios, de la gracia y la misericordia, sí. Sí, eso es una muestra de la misericordia de Dios. Pero es también cierto que la gracia guía a los hombres exactamente donde Dios los quiere tener. Por lo tanto, la gracia no será jamás una licencia para vivir como nosotros queramos vivir, sino un glorioso marco de referencia absoluto para vivir como Dios ha decidido que vivamos. Eso es la gracia. Y por eso estos hombres no podían entrar a Canaán y decir, ¿sabes qué? Yo no me circuncido porque eso es muy doloroso para mí. No, simplemente tenían que tomar el mandato, la señal y cumplirla sí o sí. No había otra. Era totalmente obligatoria. Miren, los beneficios de la libertad que había recibido Israel tendrían que ser marcados por una señal de propiedad. Dios la pondría y decía, y esa señal en cada uno es: yo pertenezco a Dios. Eso es exactamente lo que la señal mostraba. Pero también creo que es importante que consideremos algo, y es la forma como estos hombres
valerosos de Israel recibieron la señal. No vemos una sola protesta en el relato. No hay. No hay el cuestionamiento que había sido tan común en Israel. El pero, el es que, lo que pasa es que, las terribles excusas. ¿Saben lo que estaba pasando? Que había trascendido la ceremonia. Había convicciones que trascendían el pacto. Había trascendido en el alma. Habían dejado lo estrictamente ritual y habían empezado a entender que aquí había algo mucho más grande. Una relación correcta con el Señor. Ellos habían entendido que todo lo que había ocurrido, lo sobrenatural, el beneplácito de Dios para con ellos, era un asunto de la gracia soberana de Dios. Y wow, uno no puede sino maravillarse por lo que Dios de manera sobrenatural estaba haciendo en los corazones de estos hombres. De un pueblo rebelde, estábamos pasando a ver un pueblo humilde. Pero luego vienen las consideraciones que es imposible no hacerlas cuando leemos el texto. Nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de que Dios los hiera a través de la circuncisión, los sane y después los mande a la guerra? Siempre como que viene esa pregunta hasta nosotros, ¿verdad? Es más, la guerra parecería como un privilegio. Si no estás circuncidado, no puedes ir a la guerra. La pregunta sería aquí, ¿la guerra para estos hombres debería ser vista como un privilegio? Naturalmente. Es evidente que la guerra en este contexto es vista como un gran privilegio para los hijos de Dios. Esa horrible guerra, sí, es horrible. Donde, como lo hemos dicho varias veces, donde habría muerte, dolor, mutilados y una gran cantidad de personas perdiendo familiares, era vista por Dios con buenos ojos. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos la Biblia por la mitad, tomamos una herramienta de corte, tal vez una cegueta, y decimos, el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento, porque aquel era cruel y enviaba a su pueblo a la guerra, y el del Nuevo Testamento no lo haría. Falso. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, y así como puso a su pueblo en una guerra, nos podría hoy poner en una guerra. No desde la perspectiva de un pueblo, de una nación como tal, sino cada creyente en su propia nación. Cada creyente. Y estaríamos obligados a participar en una guerra justa. De hecho, la historia de la humanidad que está llena de guerras, de continuas guerras. ¿Sabe cuánto tiempo ha estado la humanidad en paz total en todo el orbe? En la historia, menos de un año, acumulando los días. Siempre hay una guerra en algún lugar, guerras justas o guerras injustas. El problema está en que muchos cristianos, voy a decir esto con mucho respeto, muchos cristianos se llaman pacifistas cristianos. Yo no entiendo eso. No entiendo. La visión de ellos sobre la guerra es una visión hippie de la guerra. Creen que algunas situaciones pueden resolverse con marchas, banderas blancas, flores y suéter que digan Cristo te ama. No, eso no es así. Hay situaciones en donde es inevitable la guerra, y por eso en el Nuevo Testamento, no sé si recordarán aquel evento donde llegan unos soldados donde Juan el Bautista y le dice, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Juan? Dejen sus armas y ahora en adelante
dediquen a cultivar flores y a vivir de sus jardines. No extorsionen. No les quiten el dinero a las personas. Sean honestos. No les dijo que dejaran el servicio. Y por esa razón Dios permite los ejércitos. En Romanos capítulo 13 se habla de un magistrado que lleva la espada, hablando de las armas como una herramienta necesaria para mantener la paz. Ahora, ¿qué tal que nuestra nación tuviera noticias de que se planea un atentado, por decir una barbaridad, atómico en algún lugar del mundo contra nosotros? Es obligación de nuestros gobernantes atacar primero para prevenir la muerte de más y para prevenir la muerte de muchos connacionales. Entonces, hay guerras justas en donde es necesario levantarse y tomar las armas. Pero cuánto detesto aquello que dice, y se lo he escuchado incluso a personas muy queridas por mí, y si tanto te gusta la guerra, ¿por qué no tomas el fusil tú y peleas? A mí no me gusta la guerra. Pero si tuviera que defender a mi familia, lo haría. No creo que a mi edad me dejen pelear. Señor, váyase para allá usted. Usted nos estorba en el frente. Seguramente me tocará decirle, bueno, yo los ayudo cargando ollas, haciendo algo. Pero el asunto es serio, mis hermanos. ¿Cómo no podemos pretender que el mundo es un mundo ideal en donde el otro va a entender los argumentos? Que muchas veces lo podemos presentar, pero ¿cómo le hace usted entender pongamos en perspectiva, por ejemplo, el gobierno de Venezuela? ¿Cómo le hace entender a usted a un gobierno de narcotraficantes, genocidas, asesinos? ¿Cómo los hace salir marchando? No, se necesita una fuerza alguien más fuerte que los saque, por decirlo algo. Pero otra cosa ahora es el tema del conflicto espiritual. ¿Los creyentes vivimos también en un conflicto espiritual continuo? Sí, claro que sí. ¿Y acaso uno es menor que el otro? No, es que el conflicto espiritual es como nos los pintaron muchas veces en las iglesias de los que salimos de contextos carismáticos, echando fuera, reprendiendo. No, es una guerra mucho más seria, más encarnizada. Creo que, y en la última aplicación lo podemos presentar, que el conflicto espiritual es tan serio que el Señor en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es una lucha de reino contra reino. También en Mateo 24 el Señor dice, se levantará nación contra nación, hablando de ese tipo de guerras con armas, y reino contra reino, hablando del conflicto espiritual inevitable. ¿Y cómo asumimos el conflicto espiritual? Piense otra vez en la visión pacifista del mundo. Alguien va a ir donde Satanás con una rosa y le va a decir, ya no nos ataques. ¡No! Satanás es vencido por el poder de Cristo. Por su palabra fue derrotado en la cruz del Calvario. Y nosotros, estando sometidos a prueba, cada momento tenemos que recordar esto, que somos victoriosos en Jesucristo, pero que todos los días de nuestra vida estamos en un continuo conflicto espiritual. Y que solo saldremos vencedores si echamos mano de las armas que Dios nos ha dado. Porque esto no se gana con este conflicto espiritual, a diferencia del conflicto mundano, no se gana con armas mundanas, sino con las armas del Espíritu de Dios, con su palabra, con la fe en Jesucristo y el entender que somos propiedad de Cristo. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Primero,
Vimos que un pacto renovado por Dios era dado a través de una señal de sangre. Segundo, un pacto renovado por Dios a un pueblo que había olvidado el mismo. Y por último, un pacto renovado por Dios como antesala de la conquista. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, tu conflicto con Dios, tu terrible enemistad con Dios, te destruirá eternamente sin posibilidad alguna de redención. El tiempo de rendirte a los pies de Cristo es hoy, porque tal vez no puedas ver el día de mañana. Corre a los pies de Cristo, suplícale su perdón y solo de esa manera tendrás paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los creyentes, mis hermanos, las guerras en el mundo son inevitables. Algunas de ellas no valen la pena, pero otras son por causas justas, las cuales deben ser asumidas con valor y entereza. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia para luchar principalmente en el conflicto espiritual que cada creyente tiene. Amén. Señor, te damos las gracias.